Buenas noches, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a este nuevo programa de Mágica Vida. Hoy tendremos con todos nosotros al doctor Jorge Carvajal Posadas, un referente indispensable en el mundo de la medicina holística. A Javier Alfonso en testimonios personales, José Manuel Rodríguez como osteópata, un ratito de humor como siempre. Todo esto y mucho más en este espacio que también es y será el vuestro. Os habla Nino Martínez Dorado. Mágica Vida, con Nino Martínez. Jorge Carvajal es médico por la Universidad de Antioquia, en Medellín, y desde hace más de 20 años viene dedicando su práctica clínica a la investigación y la docencia de la medicina bioenergética, entendida como un modelo de integración entre las medicinas tradicionales y la medicina occidental. Más que una nueva tecnología o especialidad médica, la bioenergética es un salto a una nueva dimensión de la medicina, en la que la práctica médica deja de ser solo una aptitud determinada por conocimientos externos para convertirse también en una actitud diferente frente a la vida. Utiliza herramientas terapéuticas que abarcan desde los aspectos mecánicos, como en las medicinas manuales, y químicos, como en la medicina convencional, hasta el empleo de técnicas psicológicas y la sanación espiritual. Buenas noches, Jorge. Bienvenido a Mágica Vida en RadioMandalaOnline.com. ¿Cómo estás? Buenas noches, Nino. Muy bien, muchas gracias por tu invitación. Un placer tenerte aquí. En este momento, el doctor Carvajal está viajando por Latinoamérica, Santiago de Chile en concreto, donde está impartiendo diferentes cursos. Antes, hacía referencia a tus libros. ¿Cuál es tu preferido de todos los libros que has escrito? Que son unos cuantos, además, ¿no? A ver, yo me olvidé de mis libros. El preferido es la vida, digo, las hojas de los árboles, los ojos de los niños, las lágrimas de los pacientes, el dolor. Yo digo que el libro es la vida. En uno de tus primeros libros, yo leía, contabas cómo nada más terminar la carrera, tus primeras experiencias como médico fueron en la selva colombiana, ¿verdad? ¿Qué recuerdos guardas de aquello? A ver, eso fue mis primeras experiencias, siguen siendo mis experiencias, siguen vivos en mi corazón. Porque allí, como médico, enamorado de la ciencia, yo conocí otro mundo, otras cosmovisiones, otros resultados, otra manera de dialogar con la naturaleza. Los chamanes, los negros, los colonos, es decir, un sitio donde cabían muchos sistemas médicos que eran realmente complementarios. Entonces allí se me derritió un poquito el orgullo de ser médico y nuestro paradigma occidental basado en la cognición y el intelecto. Y supe que la conciencia tenía una frontera muchísimo más amplia, que había otra manera de dialogar con el mundo, con la naturaleza, con la enfermedad, con la vida, con la muerte. Así que estuve 4 años fantásticos de mi vida en la selva y hoy todavía, 40 años después, lo recuerdo con mucho cariño porque creo que en mi aprendizaje fue lo mejor de lo mejor. ¿Por qué decidiste dar el paso hacia la medicina holística o complementarla de alguna forma con la medicina convencional? ¿Fue ahí donde empezaste ya a pensar en esto? Fue muy especial porque yo, como estudiante de medicina, tuve posibilidad de conocer la acupuntura, la terapia neural, otro tipo de sistemas. Pero frecuentemente viajé durante mis vacaciones a áreas selváticas, a zonas indígenas, en campañas de salud, caravanas de salud, y allí tuve la oportunidad de conocer que la medicina es una, es decir, que los sistemas médicos son sistemas de supervivencia de una cultura, ni mejores ni peores. Y por otro lado, tuve la oportunidad de sentir que eran realmente complementarios, ¿no? Que realmente no hay medicinas, hay una medicina para la vida, para la necesidad del paciente. Y realmente el ser humano tiene muchísimas dimensiones, no solo la dimensión física, molecular. Nosotros como médicos lo hacemos muy bien y llegamos hasta la biología molecular y a veces un poquito más allá. Pero nosotros vivimos en nuestras emociones, en nuestras creencias, en nuestros sueños, en nuestros pensamientos, en nuestras esperanzas. Es decir, que somos parte de una cultura, de un cultivo que implica muchísimo más dimensiones que el hombre animal. Así que con todos estos contactos con otro tipo de medicinas, no solo allí, sino
si luego en Europa, en África, yo me pude dar cuenta que teníamos una gran necesidad de integración, de generar un modelo de medicina integrativa que nos permitiera poner al alcance de la gente lo mejor de la experiencia de las culturas humanas. En base a esto, háblanos un poquito, por favor, de tu medicina del alma, como la llamas, o de la conciencia, o medicina sintergética. ¿Qué es? ¿Qué nos puedes contar? A ver, eso simplemente, digamos que no es una medicina, no es una ciencia, es un método. Y es un método sistémico de integración que permite buscar los mínimos comunes denominadores entre los distintos sistemas médicos del mundo y que nos permite reconocer cómo los podemos aplicar de una manera práctica para servir mejor a la gente, para curar a la gente. Eso significa que tenemos que ponerle el alma a la medicina, que la medicina no solo es una cuestión de aptitudes y de técnicas, pero también de actitudes, de relaciones humanas, que la medicina no es simplemente la del fósil molecular o la del animal, sino la medicina de nuestra humanidad, y esa humanidad tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con el sentido de la vida, que tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver también con todo aquello que le permite al hombre integrar su vida en un contexto global, ¿sí? Como humanidad. Así que la sintergética es simplemente lo mejor de la medicina occidental, pero también tomamos lo mejor de otros paradigmas médicos del mundo como estrategias de supervivencia de otro tipo de culturas para integrarlos no de cualquier manera, sino sabiendo que el mínimo común denominador es la información. Es decir, no somos materia y energía, sino que también la vida es un patrón de organización de información, y ese patrón de organización de información coherente hace que tus pensamientos, tus emociones, tu visión de ti mismo y del mundo estén plasmándose en cada una de tus moléculas. Eso es epigenética, es decir, que todo lo que piensas o sientes también se está inscribiendo en tu biología, en tus hormonas, en la manera como tus núcleos celulares o tu ADN se está expresando. Y cuando lo vemos, entonces comprendemos que la vida es información. Y si nosotros pudiéramos recurrir a las leyes de la información para entender todo esto en medicina, para ver que una molécula transfiere información, que una emoción mueve información, que el mínimo común denominador es información, que entre una aspirina, un láser, una hipnosis, un consejo, un masaje, una aguja de acupuntura que logran el mismo efecto analgésico, el mínimo común denominador es información. Entonces estamos plasmando algo que desde la perspectiva sistémica de la biocibernética, de las ciencias de la información, nosotros tenemos una herramienta fabulosa para poder integrar todos esos paradigmas médicos aparentemente paralelos, opuestos u opuestos, y revelar su complementariedad. Es decir, que desde la sintergética, por tanto, se puede tratar cualquier tipo de enfermedad o patología. ¿En cuáles, o si es que existen algunas en concreto, que hayas tenido mayor éxito tratando con sintergética a tus pacientes? ¿Hay alguna enfermedad en concreto o enfermedades? Yo parto de una cosa, Nino. En primer lugar, que todos los sistemas médicos son buenos si son ejercidos éticamente de una forma pertinente en el contexto adecuado. O sea, la medicina del chamán en su contexto posiblemente sea más efectiva que la medicina occidental. Y obviamente nuestra medicina occidental no puede ser sometida a un contexto chamánico porque nuestra vida, nuestro sistema de creencias es totalmente diferente. Así que yo personalmente no creo en panaceas, no creo que haya una medicina para todo o especialmente para nada, y que debe ser una medicina, y esa es la idea de la sintergética, basada en la persona, en su historia, en su integridad, en su necesidad, en su cultura. Es decir, que para nosotros uno no trata enfermedades como tal, uno trata enfermos, no nos preguntamos tanto qué enfermedad tiene el paciente, sino también qué paciente tiene la enfermedad. De tal manera que llegamos, Nino, a comprender que no hay dos artritis iguales, ni hay dos neumonías exactamente idénticas,
porque ellas se asientan sobre un sistema inmune particular y esa inmunidad particular depende de tu grado de estrés, de tu exposición a la radiación electromagnética, de tu alimentación, de tus relaciones humanas, de tu estar o no contento con la vida. Quiere decir que tenemos que poner todas esas variables. Y cuando a mí me dices cuál es el éxito mayor de la sintergética o de cualquier medicina, es cuando nosotros podemos personalizar, individualidad, ver cada paciente como una totalidad. Y en ese sentido hemos tenido éxitos como hemos tenido fracasos, eso ocurre en todas las medicinas del mundo. Y yo le digo a mis alumnos siempre que el que no tenga la humildad de fracasar no va a poder nunca alcanzar la madurez para obtener éxito en sus relaciones humanas, en sus relaciones terapéuticas. En esto podemos decir que el gran éxito, si pudiéramos hablar de éxito, es el abordaje de la enfermedad crónica, porque la enfermedad aguda, la medicina realmente es insuperable, ¿sí? Entonces, un evento quirúrgico es un evento quirúrgico, un problema agudo que requiere hospitalización o una medicina de urgencia, pues requiere salvar la vida. Ujú. Pero ya lo otro es el terreno en el cual se asienta la enfermedad, que es donde radica la enfermedad crónica, y es allí donde en general las medicinas complementarias del mundo pasan a dar la mano a la medicina, no como alternativas, sino precisamente como un complemento para mejorar el terreno en el cual se asienta la enfermedad. Un ejemplo tal vez muy global es el de que sabemos hoy en día que el déficit de selenio puede provocar un aumento de radicales libres de problemas degenerativos y favorecer la aparición de enfermedades como el cáncer, ¿sí? Ujú. Pero nosotros constatamos que nuestros alimentos no tienen selenio porque nuestra tierra está depletada en selenio y esa es nuestra visión. Si no sanamos la tierra, pues obviamente va a ser difícil sanar el hombre o vamos a tener que luchar ya en el caso de una enfermedad terminal. No hay más remedio en la enfermedad terminal que luchar con esa enfermedad, pero qué tal que pudiéramos prevenir, que pudiéramos promover, que pudiéramos ayudarle a la gente a ser responsable de su propia salud, a aprender a utilizar bien el instrumento de su biología y de su cuerpo. Bueno, esa es la propuesta de la sintergética. Ujú. Sí, en relación a lo que hablas del cáncer, es una de las preguntas que tenía previsto hacerte. ¿Qué está pasando con el cáncer actualmente? Yo lo digo porque me imagino yo, como mucha gente a nuestro alrededor, y conocemos cada vez más casos de cáncer, ¿no? Tú decías, una de las causas puede ser la falta de selenio, pero bueno, me imagino que hay mucho más, ¿no? Sí, obviamente nosotros tenemos en este momento que hay alrededor de 8 millones de personas que están muriendo de cáncer en el mundo anualmente, a pesar de todos nuestros esfuerzos, pero cada año están apareciendo alrededor de 11 millones de casos nuevos. Se prevé que para el 2030 posiblemente tengamos alrededor de 30 millones de muertos por cáncer. Qué barbaridad. Y obviamente ese es un tema muy complejo porque el cáncer no es una enfermedad, es un síndrome muy complejo con mil causas posibles, donde tú tienes primero el factor genético, que la gente cree que es el más importante, no es cierto. Podemos Ujú. decir que apenas de un 5 a 10% de tumores el factor genético es el factor dominante. Pero tenemos el factor dietético, el estilo de vida. Podemos decir hoy que nuestro estilo de vida es responsable o por lo menos contribuye a un 70% del desarrollo de nuestros tumores. Así que eso es algo que podemos prevenir y podemos prevenir de una manera muy sencilla, con la dieta. Podemos prevenir de una manera muy sencilla, es evitando la polución electromagnética, la polución ambiental que realmente está incidiendo también sobre esto. Y podemos prevenirlo de una manera muchísimo más sencilla, es con correctas relaciones humanas, ¿no? Ujú. Cuando nosotros miramos los grandes estudios cooperativos en el mundo, hay un estudio cooperativo o un estudio hecho a largo plazo por Harvard. Es un estudio que lleva más de 70 años y ese estudio prospectivo arrancó con estudiantes de medicina de segundo año y con niños de las barriadas más pobres de Boston. Lleva 70 años
Y buena parte de estos 742 hombres que fueron estudiados allí están vivos todavía. Este estudio empezó en 1938. Muchos de ellos Ujú. se fueron a la guerra, volvieron de la guerra. Muchos se emergieron en la escala social hasta las más altas posiciones en la sociedad y otros decrecieron o se precipitaron hasta las posiciones más lamentables. Algunos fueron esquizofrénicos, otros alcohólicos, pero de estos seres humanos, alrededor de 720 están vivos todavía y se siguen estudiando con sus familias y se siguen haciendo interrogatorios periódicamente a ellos y a sus familias y se tiene acceso a sus historias médicas. Nos encontramos algo sorprendente, es que cuando queremos predecir la salud de alguien a los 80 años, cuando tiene 50, no es el colesterol el que nos da la respuesta, no son las analíticas médicas lo que nos da la respuesta. En síntesis, la única respuesta con un valor predictivo es la calidad de sus relaciones humanas, es el colchón afectivo, el colchón relacional que tienen. O sea, no es la cantidad de amigos o la cantidad de relaciones, es la calidad de sus relaciones, especialmente con su familia y con sus amigos. Ahí, en definitiva, nos damos cuenta de una cosa maravillosa. Y es que el amor no es una cosa romántica, ni poética, ni demagógica, sino que es una energía real que tiene un gran valor protector y es el mejor indicador de nuestra salud futura. Ujú. Sí, yo estoy de acuerdo en esto contigo, desde luego. Quiero ir un poco a la medicina convencional, los tratamientos que se utilizan en la medicina convencional, y me gustaría, por favor, que me dijeras qué opinas de la quimioterapia, si es dependiendo de cada caso, o puede ser más perjudicial que beneficiosa, o volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Cada caso, cada persona es diferente. ¿Qué opinas de la quimioterapia, los tratamientos con quimioterapia? Quimioterapia ha dado un gran vuelco. Ya no podemos hablar de quimioterapia propiamente porque hay inmunomoduladores, hay medicamentos biológicos, hay medicamentos súper específicos, hay un gran avance en la inmunoterapia. También tenemos un gran avance en medicina en este momento, en la individualización, cómo podemos escoger a través de pruebas biológicas los medicamentos precisos y selectivos para el paciente. Así que yo no me digo quimioterapia sí o quimioterapia no, sino de todas maneras sí, pero no de cualquier modo. Es decir, la que necesita la gente, la que puede ser menos tóxico y obviamente la que le puede salvar la vida, porque lo que como médicos nos decimos, mientras no tengamos algo mejor que estadísticamente demuestre que es mejor a largo plazo y según estadísticas de supervivencia, 5 años, en fin, pues realmente tenemos que echar mano de aquello de lo que disponemos. Posiblemente en unos 10 a 15 años nos digamos qué bárbaros éramos, ¿no? Pero Ujú. podemos decir es realmente lo que teníamos. Lo cierto es que el problema no es tanto la quimioterapia, el problema es cómo manejamos la quimioterapia, cómo escogemos los medicamentos, con qué criterios también y cómo acompañamos a nuestros pacientes, porque el asunto del cáncer no es simplemente luchar contra las células tumorales, es cómo está tu afectividad, cómo está tu dieta, cómo está tu entorno, digamos, cuando vemos una enfermedad de estas que es devastadora. Tenemos que pensar que eso es como un caudal que tiene muchos afluentes y si nosotros empezamos a cortar esos afluentes relativos al estilo de vida que desencadenaron los tumores, pues realmente tenemos mucho mejores opciones a largo plazo. Ahí yo no veo solo la quimioterapia. Si uno acompaña al paciente con quimioterapia, si uno le protege el hígado cuando hay que protegerlo, si protege el riñón, si favorece los mecanismos de desintoxicación natural y normal, entonces vamos a evitar que la quimioterapia termine con el paciente, porque muchas veces el paciente no se muere con el tumor, sino con los efectos o las complicaciones o efectos secundarios de la misma quimioterapia. Yo no me digo no quimioterapia, yo me Sí, digo sí. es quimioterapia sí, pero no sola, es necesario abordar el paciente integralmente.
porque si el paciente no tiene sentido ni motivo para vivir, su sistema inmune no funciona. Y su sistema inmune no funciona, pues vamos a tener el máximo apoyo de la biología para reconocer la célula tumoral y ayudarla a eliminar. Yo creo que es necesario sostener el sistema inmunológico, y el sistema inmunológico no solo se sostiene con medicamentos o desde el punto de vista biológico, que el sistema inmunológico se sostiene con sentido de vida, con amor por la vida, con la posibilidad de sentirse querido por su entorno y por su familia. Yo me digo siempre, el principal medicamento para una mujer con cáncer es su esposo. Sí, no Ujú. basta la quimioterapia. Ahora bueno, ahora igual hace tiempo, pero quizá ahora más, en relación a los medicamentos, a las multinacionales farmacéuticas, mucha gente crítica con esto, dice que tienen un negocio que no quieren abandonar. Respecto a esto, decir que les importa más, el objetivo suyo es el dinero y no la salud de los seres humanos. ¿Qué opinas tú de esto? Esa es una cosa que viene de hace mucho tiempo, pero realmente es lo que nosotros permitimos, ¿no? Ujú. Nos quejamos de los gobernantes que tenemos, pues nosotros los elegimos, nos quejamos de la banca y de los banqueros, pero somos nosotros con nuestros ahorros los que los sostenemos. Nos quejamos de las multinacionales, pero somos nosotros como médicos y también como pacientes los que consumimos y compramos estos medicamentos. Es un absurdo. Yo creo que hay un poder en la sociedad emergente, sí, que es el de la opinión pública. Sí. Y si nosotros no tenemos una opinión pública madura, si tenemos médicos que en última instancia, después de que salen de la Facultad de Medicina, son educados en farmacología y en el uso de medicamentos por las multinacionales, si tenemos investigaciones que lo vemos todos los días en la que se hacen estudios cooperativos, y esos estudios cooperativos es que tú llenas una estadística y además entonces te regalan un computador, un viaje a Hawái, o te regalan los pasajes para ir a un congreso internacional, en fin. Sí, esto ocurre Entonces, además. obviamente, ese es un sistema que está podrido desde adentro. Y eso no se cae desde afuera, ¿no? También se cae desde adentro. De Yo acuerdo. creo que mientras más poderoso sea un consorcio que no se dirija al servicio de la humanidad, pues mucho más frágil es y mucho más dura va a ser su caída. Entre tanto, nos tenemos que ocupar como médicos y como seres humanos de manejar todos estos temas de salud con ética y sobre todo con conciencia. Si lo vemos a nivel hospitalario mundial, pues nos encontramos algo que es paradójico y es conocido bien por nuestra medicina convencional. Y es que entre la segunda y la tercera causa de mortalidad hospitalaria en el mundo son los tratamientos médicos, pero no por errores médicos, tratamientos médicos bien indicados a la luz de la ciencia, que están siendo la segunda o la tercera causa de mortalidad. Quiere decir que es una paradoja que nuestra medicina y nuestras medicinas sean causa de mortalidad o incrementen la mortalidad. Así que ahí nos tenemos que cuestionar, y yo no estoy cuestionando a las multinacionales, ni estoy cuestionando a la medicina convencional o a ningún tipo de medicina. El cuestionamiento es respecto de nuestra conciencia como médicos y como sociedad. ¿Qué estamos haciendo con nuestra naturaleza? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Hemos sido tremendamente intervencionistas, no hemos respetado los procesos de la naturaleza, no contamos con el otro. El paciente se vuelve un receptor de terapias en lugar de ser lo que es, ¿no? Un ser humano consciente que ha de participar con libertad de opción en la elección de su tratamiento, y que ha de participar también conscientemente en el curso de su enfermedad hacia su curación, poniendo lo mejor de sí. Así que esto no es un asunto de las multinacionales, es muy fácil señalar hacia afuera, ¿sí? Alguien decía, creo que era Martin Luther King, que el problema del mundo no es el problema de los malos, ¿no? El problema del mundo es el de los que se dicen buenos, ¿no? El problema del mundo no es el problema de la oscuridad.
realmente la oscuridad no tiene existencia propia, es ausencia de luz. Entonces el problema o los problemas del mundo es la falta de nuestra propia luz, llamemos a esa luz conciencia. En definitiva, sí, lo que tú dices, conciencia, ¿no? Porque yo estoy seguro que además, pues sí, como dices, la mayor parte de los médicos cuando recetan o lo que hagan en su profesión, están haciendo lo mejor que saben, pero lógicamente ahí entran otros factores que tú comentabas muy Yo bien. admiro a mis colegas en ese sentido, Nino. Creo que la medicina, la inmensa mayoría de los médicos son seres humanos dedicados a servir en los hospitales de donde están, con los recursos que tienen. Así que este no es el problema de los médicos, ni es el problema de las instituciones, es el problema de todo. Alguien decía que, de todos, alguien decía que la salud es muy importante, demasiado importante para dejársela solo en manos de los médicos. Es que la salud es nuestra responsabilidad, ni siquiera podemos decir que es responsabilidad del Estado. Yo soy responsable de lo que hago con mi vida y eso tiene que ver con mi alimento, con mis relaciones, con mis emociones, con mi pensamiento, cómo gestiono mi cuerpo. Eso también es un asunto que me corresponde. Así que la medicina no puede ser el arte de ir dándole respiración boca a boca a quienes se van ahogando río abajo, sino ver quién los tira desde el puente río arriba. Y frecuentemente los que nos tiramos de los puentes río arriba somos nosotros con nuestro estilo de vida. Si no cambiamos nuestro estilo de vida, pues no vamos a tener un cuerpo viable, pero ni siquiera un planeta viable, porque en este momento nosotros, para consumir como seguimos, como estamos consumiendo, necesitamos 4 planetas como este. Este planeta no puede con nosotros. Realmente es el consumismo absurdo en el que nosotros creemos que mientras más consumimos, más poder, más placer tenemos, pues más felices somos. Todas las estadísticas, todas las encuestas revelan que el tema de la felicidad es un tema esencial para la salud, pero no es un tema cuantitativo, no tiene que ver con cuánto tenemos, sino especialmente con una cualidad, con el cómo, y cómo somos, y cómo vivimos, y cómo vemos el mundo, y cómo nos vemos a nosotros mismos, porque así nos relacionamos. Y en ese tejido de relaciones habitamos y allí es donde podemos conquistar la felicidad. Sí, en definitiva, sí. La responsabilidad sobre nuestras vidas, efectivamente. También estoy de acuerdo. Yo te quería preguntar, me imagino que como profesional que eres de la medicina se te habrán dado casos, como es lógico además, en los que no ha sido posible mantener con vida a pacientes tuyos. ¿Cómo te has sentido, Jorge? A ver, yo no me siento mal con la muerte, realmente, porque sinceramente yo pienso que la vida es una gran cadena y que cambiamos nuestro modo de presencia. Yo creo que la vida no puede ser el cuerpo físico. Además, yo creo que nadie se muere la víspera, ¿sí? Alguien dice como se murió de joven, ¿no? Pero es que nosotros no somos algo así como seres que aterrizaron de la nada en paracaídas que vienen de ninguna parte y que luego van hacia ninguna parte. Si a mí me dijeran que esta vida se acaba después de 60 o 50 o 20 años, ¿sí? Entonces yo me digo, ¿y entonces qué sentido tiene la vida? La vida es permanente, la vida es continua. Yo recuerdo mucho, porque en esos años de la selva estuve en contacto con los indígenas, conviví con una tribu de indígenas cunas y a mí me dolió mucho lo que yo llamé su indolencia, ¿no? Porque cuando alguien se moría no pasaba nada, hacían una despedida, una bella despedida, su ritual, una fiesta realmente para el viaje hacia la otra vida y la gente seguía con el curso de su vida cotidiana, pero después me di cuenta que eso es una profunda madurez de muchas de nuestras culturas y de nuestros sabios ancestrales. Me encontré eso luego en el Tíbet, machacan los huesos de su maestro, de su lama, llevan esos huesitos para que sean minerales y alas y vuelo de las aves rapaces en esas altas montañas. Entonces, como ofrendan hasta el cuerpo
cómo conciben que el cuerpo no es la vida, que hay un habitante interior, que hay alguien que mira por tus ojos, que hay alguien que ama en tu amor y que hay alguien que simplemente emprende el vuelo de la vida permanente. Así que ellos se van, no la víspera, y ellos cambian su modo de presencia. Yo aprendí desde esas antiguas experiencias ya con los indios cunas, con todos ellos, aprendí que la muerte no es aquello en lo que estábamos pensando, que la muerte no es el fin de nada, sí que la muerte es un renacimiento, es como un parto, es la continuidad de la vida. Es tan importante la neonatología como la tanatología, la ciencia de acompañar a los que se van en ese viaje al más allá, porque una vez también nosotros lo vamos a emprender. Y aprendí otra cosa, que ser médico no es luchar contra la muerte, tal vez lo más seguro que todos tenemos es la muerte, y la única incertidumbre es que no sabemos cuándo va a ocurrir la muerte. Yo no sé si esta tarde o pasado mañana o de aquí a 30 años. Así que nos queda una opción, y esa opción no es luchar a muerte contra la muerte, sino luchar por la calidad de la vida. Es a eso a lo que yo me apunto, es no tanto ponerle años a la vida, sino darle vida a nuestros años. Sí, en el anterior programa nuestro amigo Ramiro Calle comentaba algo parecido a lo que tú dices, ¿no? Le preguntaba si creía en la existencia de otras vidas y me decía, bueno, yo creo que bastante tenemos con esta, ¿no? Y vamos a ocuparnos de esta y ya veremos lo que venga luego, ¿no? En fin, hay muchas de las preguntas que tenía previstas, pues la verdad es que las has ido contestando, te expresas de maravilla, por cierto, siempre me ha gustado mucho escucharte. Estuve en uno de tus seminarios sobre este asunto, sobre la muerte, y la verdad es que me resultó muy, muy, muy bonito, ¿no? Muy bonito. Te quería preguntar también una cosa en relación a esto. A una persona que se está muriendo la podríamos decir feliz viaje, ¿no? Con mucho amor, ¿no? Quizá en pocas palabras, ¿no? No, yo he tenido la gran fortuna de estar en el lecho de muchos de mis pacientes, amigos, familiares, personas que se van. Y le doy gracias a la vida porque para mí el lecho de muerte es lo más sagrado del mundo, ¿sí? Una vez que una persona se desapega, se está desprendiendo, está emprendiendo el viaje desde su cuerpo, se está retirando la energía de la tierra, aquello que lo ancla a la vida, esa fuerza física, se está retirando la energía del agua, se está desapegando también sus emociones, se están desprendiendo, se está retirando la energía de su mente, está llegando a esos estados de obnubilación o de vacío interno. A mí me parece una maravilla encontrar su expresión cuando hay una muerte consciente, encontrar esa infinita paz, el brillo de su mirada, la sonrisa de sus ojos y de sus labios, esa maravilla de ver que realmente están entrando en conexión consciente con otra dimensión, con una dimensión sagrada. He tenido la oportunidad de estar en el lecho de la muerte de gente que se ha ido y ha regresado. Y ha regresado para expresarnos que lo único que existe es la luz, es la conciencia, es la continuidad de la vida. Unos verán al Buda, otros a la Virgen María, otros el túnel, otros percibirán el vacío cuántico, pero esas son cosas culturales, eso depende de nuestra cultura, pero lo cierto es que hay un gran sentimiento de conexión, es decir, que esta disolución del cuerpo físico de pronto nos saca de la ventana estrecha de los sentidos y nos pone en contacto con otra dimensión. Y también he encontrado, tuve una compañera alemana del alma, una mujer también así sintergética, maravillosa, que murió con un cáncer y luchó a muerte contra ese cáncer durante muchos meses. Pero lo maravilloso es que conversábamos mucho y el día en que ella se entrega, en que ella encuentra la paz interior y deja de luchar y la fluidez,
Ese día me explica, y a partir de ese día durante semanas enteras nunca, nunca, nunca he sido tan feliz. Nunca he experimentado un sentimiento de plenitud tal. Esta mujer decidió celebrar su muerte, anticipar la misa, anticipar los velorios, todo eso, y festejar con sus amigos. Y antes de morirse, efectivamente, nos invitó a todos. Ella estaba allí en su camita. Me llama mucho la atención que utilizaba muchos analgésicos y morfina porque era un cáncer realmente muy extendido. Pero a partir de esta epifanía, de este momento de encuentro genuino con su esencia, cesó la necesidad de todo tipo de analgésicos, ¿no? Como si el dolor fuera algo que reflejara una resistencia en nuestro cuerpo y como si hubiera otros niveles de conciencia donde no experimentamos dolor. Así que este y otros casos en los que realmente hemos podido acompañar, yo me digo no acompañar, yo creo que uno los acompaña, ¿no? Ellos te acompañan, te, te consuelan una vez que entran en contacto con esa dimensión conscientemente, ya no tienen ningún temor de la muerte y emprenden el viaje conscientemente. Cuando lo hacemos, entonces podemos orar, podemos decir un mantra, podemos acompañar en silencio, podemos hacer la antigua técnica tibetana del Powa, cualquier cosa que hagamos alguna vez. Alguien que estaba realmente grave, estaba en el lecho de muerte, entonces uno de sus compañeros empezó a recitar mantras y este que se estaba muriendo de pronto empezó a reírse. Y la pregunta es, ¿y de qué te ríes? Y el que se está muriendo, el moribundo, le dice, de ti. Y dice, ¿cómo que de mí? Si yo estoy haciendo lo mejor por ti. Y dice, no, yo me río de ti porque es que yo no necesito lo que hay en tu memoria, en tu recuerdo, en tu ritual, en tu condicionamiento. Yo necesito lo que hay en tu corazón. Yo necesito el silencio amoroso de tu corazón. Por eso yo me digo siempre que lo más terapéutico del mundo no es lo que hagamos, es lo que les hacemos sentir. A un médico, a un papá, a una mamá, lo esencial en la relación con el otro, con el hijo, con el hermano, con el esposo, con el amigo, es hacerlo sentir querido. Yo siempre me pregunto, no qué le hicimos, sino cómo lo hicimos sentir, porque cuando nosotros los cuidamos, les ponemos atención o les ponemos cuidado, estamos resonando con ellos, literalmente los estamos amando, estamos restaurando su genuina dignidad. Bueno, de eso es de los que se trata, pero no solo en la muerte, en el lecho de la muerte, sino en la corriente de la vida, de esta vida, porque lo que suceda más allá seguramente va a ser consecuencia de lo que tenemos ahora, aquí, ya. Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias de verdad por estar con todos nosotros. Sé de buena tinta que tu tiempo está muy, muy limitado. Espero que hayas estado a gusto aquí en radiomandalaonline.com, en nuestro programa Mágica Vida, y que tienes las puertas abiertas cuando quieras. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Nino. Un abrazo muy grande. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias. Un placer. Chao. Os recordamos que para las consultas con el doctor Jorge Carvajal podéis llamar al número de teléfono 91 307 7181. Repito, 91 307 7181. En la Clínica San Vital, calle Rosalía de Castro, número 80, Madrid. La página web sintergetica.com y el correo electrónico secretaría@sintergetica.com. Mágica Vida. El programa que te escucha en Internet. Bien, pues vamos ya con los testimonios personales. Es un regalo para mí y espero que también para todos vosotros y vosotras escuchar a personas que han salido o mejorado de una grave enfermedad sin explicación científica clara, con sus testimonios de curación y poder compartirlos y puede servir de ayuda a otros.
Privilegio que hoy en Mágica Vida aprovechamos saludando a Javier Alfonso. En este caso, la cirugía le devolvió la vida. Os adelanto que Javi y yo, le tengo aquí a mi izquierda, somos hermanos y le he pedido que asistiera en este segundo programa de Mágica Vida por ser su caso un milagro para los propios médicos que le trataron después de un accidente tan grave como el que tuvo. Estuvo a las puertas de la muerte, yo casi me atrevo a decir, sin equivocarme, es decir, estuvo muerto. A nuestra hermana Pilar, que fue la primera en acudir al hospital de Burgos, el accidente se produjo en el kilómetro 200 de la Nacional 1. Allí el doctor Martín Velasco, el cirujano que luego le operó y le salvó la vida, le comentó a mi hermana que Javi se moría y que había que decidir, aunque las posibilidades eran prácticamente nulas de que viviera. Mi hermana afortunadamente firmó y gracias a esto le tengo aquí a mi izquierda. Y bueno, todavía al revivir esto hoy se me escapan algunas lágrimas. Pero hoy me quiero reír. Buenas noches, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bonito. Pues con una doble emoción. La primera, el rememorar todo ese tiempo en el que casi muero, literalmente. Y la segunda, el estar a otro lado del cristal, cuando yo llevo muchos años trabajando justamente en el otro. Entonces, para mí es difícil y espero poder contenerme. Seguro que sí. Todo se traduce en una satisfacción tremenda, porque además eres tú, ¿no? Pero si te parece, porque vamos un poco mal de tiempo, esta es mi tarjeta de presentación. De acuerdo. Va a parecer un poco friki, pero es la mejor forma de darse cuenta, aun sin ser médico, pues en el estado en el que estuve, ¿no? Entonces os estoy hablando del año 2000, el 7 de diciembre, cuando tuve un accidente de tráfico con mi hija, con mi sobrina, y gracias a Dios yo me llevé toda la peor parte, porque si no, no estaría aquí seguro, te lo puedo asegurar. Traumatismo craneoencefálico severo, hundimiento craneal, contusión cerebral, craniectomía descompresiva, reparación de efecto craneal. El paciente presenta traumatismo severo con laudo inicial 5-5, hundimiento craneal de huesos temporal y parietal derechos. Todo ello provoca desplazamiento de línea media. Como te decía, a mí se me pone la carne de gallina y no hace falta ser médico para darte una idea de que estaba prácticamente muerto. Firmado doctor Martín Velasco, firmado el doctor que gracias a él pues me salvó la vida, en una primera instancia, porque el resto dependió única y exclusivamente de mí. Sí, como ha dicho anteriormente el doctor Carvajal, ¿no? Que un poco el hacernos responsables, desde luego que él estuvo los 4 primeros días, bueno, durante 23 días nos decían continuamente, lo digo porque me chupé, perdón por la expresión, prácticamente todos los partes médicos. Yo tenía una tienda en Madrid y no podía asistir, una persona que estaba conmigo, mi pareja en aquel momento, se encargaba, pero que todos los partes médicos durante los 4 primeros días, desde luego era Javi, vuestro hermano se muere, y en cualquier momento os comunicamos el fallecimiento, ¿no? Pero a partir del 4.º día, pues siguieron con lo mismo, quizá no sé si con alguna posibilidad de vida, pero todo era continuamente hasta el día 22 que no salía, y ya a última hora fue cuando empezaron a decir que bueno, que sí es posible que viva. Me río ahora, lógicamente, ¿no? Pero quizá con un 5%, un 95% de posibilidades que quede en una silla de ruedas, ¿no? Y aquí está haciendo gestos. Aquí le tenemos, la verdad es que para mí es todo un ejemplo de vida, además del médico y las enfermeras que le trataron con muchísimo cariño, pero él, en base a su tesón y fuerza de voluntad, pues volvió a trabajar en Onda Cero. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue el reencuentro con la radio, ¿no? Bueno, pues después de 23 días, 23 o 24, no recuerdo, tú lo recuerdas, da igual, 24 días en coma, pues viendo lo que me quedó fue lo menos que me podía quedar, que es una hemiplegia motora izquierda, que se llama, ¿no? Es decir, físicamente mi parte izquierda quedó absolutamente perjudicada, inmovilizada. Mi parte derecha del cerebro, las neuronas están completamente infartadas. Me empiezo a creer que, como me he quedado, que me costó mucho, porque yo creía que me había vuelto loco. Digo, ¿qué me cuentan? Yo me caía porque no sentía mi lado izquierdo. Digo, ¿qué me pasa, no? Tuve la oportunidad de no volver a trabajar, lógicamente, en este estado. Me casi peleé con la médico de la Seguridad Social, porque yo lo que quería era parecerme lo más posible al Javi de antes.
Y entonces pues decidí, gracias a, y eso hay que decirlo también, a la oportunidad y a la confianza que me dio Onda Cero, de decir, pues, si quieres seguir trabajando, pues aquí tienes tu puesto, ¿no? Lógicamente demostré que era válido para ello. No solo válido, sino que era más válido que antes. Porque al principio se me caía el mundo. Salía llorando, no me acordaba. Además, el mundo de la radio es muy complejo, en la cuestión técnica, lo dejas un tiempo y entonces... Total, que empecé a trabajar, empecé a afrontar mi vida, empecé a montar en metro y mi vida pues empezó a funcionar difícilmente porque yo no me lo creía. Es decir, pensaba que yo tenía la mano encogida, el brazo encogido, la pierna encogida, me sostenía de pie, iba con una muleta, pero nunca pensé que podía salir de esas, ¿no? Y has salido, ¿eh? Y después de mucho reflexionar, la única solución, pues evidentemente estaba en mí. Los médicos no podían hacer más, habían hecho todo lo que podían. Y esta situación extrema pues me llevó a descubrir que tengo ese valor que todos podemos llegar a tener o no, no lo sabemos, salvo que esta vida, que es muy contradictoria, nos ponga en una situación absolutamente extrema, ¿no? Yo digo a la gente que no hace falta que compararme a mí o yo compararme a una persona que se queda mucho peor que yo, ¿no? Que lo hay. Cualquier dificultad, cualquier adversidad, por pequeña que sea en la vida, nos puede enseñar pues, ese pequeño o gran valor que somos capaces de sacar para salir adelante. Que sepáis que los médicos, tanto el cirujano, los cirujanos, el jefe de neurocirugía de Burgos, el doctor Salazar, bueno, como varios médicos aquí en Madrid, por la amistad que les unía con el Gregorio Marañón, creo que era, le llamaban el milagro a Javi, y le llamaron el milagro. Al año siguiente fuimos él, mi querida sobrina y su querida hija Sofía y yo a visitar al hospital, a las enfermeras que con tanto cariño le habrían tratado, desde luego desde aquí, pues brindo con lo que se pueda, con lo que mejor se pueda brindar por estas personas en la UCI de los hospitales. Fuimos a verles, ¿no? Javi, Sofía y yo. Recuerdo, además nevaba, la climatología nos acompañaba encima para ir con el coche. Y al llegar al hospital subimos a la misma planta en la que yo estuve, yo, mis hermanos y mucha gente, amigos muchos amigos, ahí esperando en unas horas terribles que pasamos. Y llegamos allí, llamamos a la puerta de la UCI y curiosamente salió uno de los médicos que siempre decía que Javi se moría, ¿no? Y al vernos, su cara de sorpresa, pues me reconocía a mí, pero no daba crédito de ver a Javi. Le vio y dijo, ¿eres tú? ¿Eres Javier? ¿Te acuerdas, Javi? Y ¿eres Javier? Y decía, sí. Y dice, no puede ser, es una pena, esas fotografías realmente ni siquiera lo reflejarían, ¿no? Pero fue muy emotivo y luego muy gracioso cuando mi sobrina, pues pequeñita todavía, decía, ¿y a mí no me reconoces? Pero bueno, ahí nos reímos, salió la enfermera, una de las enfermeras, que creo que se llamaba Teresa, no me acuerdo bien. Bueno, en fin, fue muy emotivo. Y lo que quería transmitir es que el que le llamen el milagro no somos nosotros, que yo sí creo en los milagros, estoy convencido de ellos, a mi lado tengo uno, sino que los propios médicos, dentro de su humildad, que también la tienen, por supuesto, muchos, reconocían y reconocieron que Javi ha sido un milagro. No, y me lo vuelven a decir cada vez que voy al neurólogo, que por cierto ya hace mucho que no voy porque me valgo de que estoy muy bien. He tenido que presentar el DNI a cualquier neurólogo que he ido, porque no se creían que yo era el del informe médico que os acabo de leer. Bueno, os he leído una parte pequeñita. Es imposible que usted sea este paciente, porque este paciente con esto tendría que estar muerto. Aquella mujer, la doctora a la que fuiste, la primera doctora que fuiste creo que era para un asunto de la seguridad social, ¿no? Uh-huh. Para que dictaminara si podías trabajar o no recuerdo bien cómo era, y leyó el informe y yo recuerdo que me decías que se quedó mirándote absolutamente asombrada diciendo, perdone, yo estoy esperando a Javier Alfonso Martínez Dorado, y dijiste, sí soy yo. Sí, es la que te digo que con la que me he dicho pelear, pero bueno, fue una pelea amistosa. Ajá. Ella no se podía creer que yo en ese estado quisiese volver a trabajar porque ya lo veía absolutamente imposible, pero bueno. En fin, pues, ¿qué más os podemos decir? Que yo me siento feliz por muchos motivos, por lo que decía, principalmente porque esté vivo, claro, y encima que estemos aquí los dos, ¿no? Pues mirándonos y sonriendo. Pues que si cualquier persona, y estoy seguro de que sí, porque a todos nos toca, todos somos susceptibles de que nos pase cualquier tipo de cosa, una adversidad. Yo me ha costado mucho, y esto me resulta muy bonito, pero durante todos estos 16 años,
contar todo esto, como lo estamos contando ahora, pues claro, es muy pesado. Entonces dije, tengo que encontrar una palabra, una frase. Si eres capaz de mostrar el valor que tienes dentro, sea mayor o menor, todo el proceso de salir adelante es apasionante. Esa es mi palabra. Es decir, mi experiencia está a punto de morir, yo aún sigo llorando, porque esto no es fácil. Como bien sabes, después de 16 años me he roto una cadera, me han puesto ahora una prótesis, ahora tengo hemiplegia izquierda y una prótesis en la pierna izquierda. Es un estado, y seguro que me vas a permitir la expresión, muy jodido. Para mí es apasionante haber salido adelante y seguir queriendo salir adelante. Yo creo que ese adjetivo es perfecto para que la gente se anime a pensar que cualquier adversidad, cualquier terrible cosa, situación que nos pueda pasar, si queremos y nos lo proponemos, no nos hunde. Porque vamos a ser nosotros los que vamos a decidir cuándo, ¿no? Hundirnos. Pero eso ya es otro programa. Sí, además aprender de todas las lecciones que nos da la vida, por muy duras que sean, ¿verdad? Exactamente. Pues, querido brother, que muchas gracias, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, por todo el apoyo que me prestas en este asunto y por estar aquí sobre todo, así que aquí le tenéis. Pues a mí cuando me lo propusiste, muchísimas gracias, porque para mí es un placer hablar de esto. Hablar de esto ahora que me escuche gente que ya se sabe muy bien cómo me expreso y que se sepa captar un poco la intención del que yo esté aquí hoy, pues es muy importante. Es muy importante que me lleve a los mandos al otro lado de cristal una compañera queridísima en Onda Cero, que es Eva López. No me lo puedo creer, pero la vida no solo da muchas vueltas, la vida nos lleva de alguna manera a donde queremos y estoy seguro que tú querías que hoy estuviese yo aquí contigo y con Eva a los mandos de este programa, ¿no? Pues toda una emoción que me estoy conteniendo, así que... Ya, yo creo que nos estamos conteniendo todos. Estoy mirando a Eva. En fin. Uf. Como ya sabéis, podéis poneros en contacto con nosotros dejándonos vuestros mensajes en la pestaña superior derecha, en nuestra página radiomandalaonline.com, grabar un mensaje de voz. También lo podéis hacer en el número de teléfono 662 550060. 662 550060. Será siempre un placer atenderos y, por supuesto, poder compartir vuestras experiencias para que les pueda servir a otros. Mágica Vida. El programa que te escucha en Internet. Pues estamos llegando al final de nuestro segundo programa y para despedirnos hasta la semana próxima quiero hacerlo con un texto recogido del libro de Khalil Gibran, El Profeta, uno de mis preferidos. Habla en este caso sobre el amor y en un párrafo dice así: y no penséis que podréis dirigir el curso del amor, porque el amor, si os halla dignos, dirigirá él vuestros pasos. El amor no tiene más deseo que el de alcanzar su plenitud. Pero si amáis y habéis de tener deseos, que sean estos: de diluiros en el amor y ser como un arroyo que canta su melodía a la noche, de conocer el dolor de sentir demasiada ternura, de ser herido por la comprensión que se tiene del amor, de sangrar de buena gana y alegremente, de despertarse al alba con un corazón alado y dar gracias por otra jornada de amor, de descansar a mediodía y meditar sobre el éxtasis del amor, de volver a casa al crepúsculo con gratitud y luego dormirse con una plegaria en el corazón para el bien amado y con un canto de alabanza en los labios.
Nuestros agradecimientos, como siempre, a los estudios Goodit y a sus estupendos técnicos y responsables Eva y Jorge. También a nuestro técnico en mandalaonline.com, Alfredo Pérez. Y gracias también a nuestro amigo Juan Antonio Simarro y su maravillosa música. Nuestra preciosa voz institucional nos va a despedir hoy en directo. Eso es, si puedo, porque estoy repleta de emociones. Puedes. Además, emociones que van a vibrar en esa pantalla cuando nos estén escuchando. Puedes. También queremos aprovechar para agradecer todo el apoyo que tenemos de Ediciones Mandala, que nos ofrece, pues, yo creo de todo, ¿no? Libros, música, vídeos para la difusión de la medicina natural, como acabamos de comprobar. También para la ecología tiene un espacio muy, muy interesante aquí dentro de Mágica Vida, el crecimiento personal. Un nombre que no podemos olvidar. Mandala Ediciones, mandalaediciones.com. El teléfono, ¿quieres que te lo diga? Sí. ¿Sí? Dímelo al oído, porfa. Dímelo. Bueno, pues como siempre, marcar el 91 755 38 77. Te lo voy a repetir porque eres tú. 755 38 77. radiomandalaonline.com, con una sonrisa. Muchas gracias, queridas y queridos oyentes, y hasta la semana próxima. Tendremos más entrevistas con personas relevantes y nuestros interesantes contenidos. Por cierto, no os olvidéis de sonreír y de reír. Sed felices.